representantes estudiantiles de diversas universidades con la finalidad de hablar de temas acerca de la actualidad y de gran importancia. La tarde de hoy nos acompaña Verónica Egas. Ella es PhD en Psicología y Ciencias de la Educación, ha sido máster en Psicoterapia Psicoanalítica Infantil y de la Adolescencia, psicóloga clínica, es docente investigadora a tiempo completo de la Facultad de Psicología de la PUCE y además es directora del Centro de Psicología Aplicada de la misma. Vamos a dar paso a Vero para que comience con su ponencia. Vero, bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes con todas y con todos. Para mí realmente es un gusto el estar aquí y el poder compartir este espacio de reflexión. Es un espacio, creo, muy importante, sobre todo por los momentos por los cuales y por la época por la cual estamos pasando todos y todas. Y resulta también, diría yo, interesante a la vez porque el tema del cual se me pidió hablar es un tema que cuando yo lo estaba preparando pensaba, es un tema que nos atraviesa a todos los que estamos escuchando, a todos los que estamos viviendo, a todos los que estamos sí, vivenciando este momento. Antes de comenzar, quisiera agradecer por la invitación a las diferentes asociaciones de estudiantes de las universidades organizadoras. Creo que es un esfuerzo no solamente importante, sino necesario. Es un esfuerzo que cada vez más se vuelve imprescindible para el tema de la transmisión y del intercambio de saberes, de experiencias, de conocimiento. Entonces, bueno, una vez dicho esto, quisiera hablar sobre el tema del duelo y se me había pedido hablar sobre el duelo en el momento de la pandemia. Nosotros estamos pasando desde hace ya más de 8 meses por un momento y por una crisis no solamente sanitaria, sino creo yo que es una crisis social eh, muy fuerte y que nos afectó desde el inicio y nos está afectando y nos tomó de una manera inesperada. Cuando yo hablo con relación a la pandemia, desde el Centro de Psicología Aplicada, como dijo Jimena, yo soy docente de la Facultad de Psicología de la PUCE, pero en estos momentos también estoy dirigiendo el Centro de Psicología Aplicada. Y como Centro de Psicología Aplicada es un centro que da servicios de atención psicológica a la comunidad en general. Y esto implicó realmente el poder reinventarnos, el poder reposicionarnos, el poder mirar alternativas de diferentes dispositivos de atención psicológica para atender a la comunidad en un momento de pandemia. Les decía, la pandemia nos tomó a todos de una manera inesperada. Nos vino, nos vino sin que estemos ni preparados, ni que estemos listos, ni hubo un proceso anterior en el cual podamos ir organizando o ir planificando diferentes formas de intervención. Y una de las cosas que estamos atravesando en la actualidad es el tema de las pérdidas. Las pérdidas a todo nivel, y es lo que voy a hablar yo ahora con ustedes, y junto con la pérdida viene algo que los psicólogos manejamos y lo hablamos de manera bastante frecuente, es el duelo. ¿Cómo posicionarse frente a estas pérdidas? ¿Qué es esto de los duelos? ¿Cómo entender lo que nos está pasando? Es un poco lo que yo les voy a hablar ahora. Y para esto quisiera compartir un PowerPoint que he preparado, ¿no? El duelo en pandemia, así le puse yo, si bien en la presentación se dice manejo de duelo en pandemia, yo todavía no estoy segura con el tema del manejo. No sé si todavía hemos llegado a un nivel de poder manejar el duelo o no, pero en todo caso yo les invito a hablar. Pensemos y hablemos sobre el duelo. ¿Qué es esto de un proceso de duelo durante una pandemia? ¿Sí? Y para iniciar esto, bueno, comencemos entendiendo de dónde viene la palabra duelo y qué es el duelo y a qué nos referimos etimológicamente. Entonces, yo fui evidentemente al diccionario y a ver el origen y el tema de la etimología. Y es bien interesante porque cuando se hablaba de duelo, entonces habían vocablos polisémicos, es decir, habían diferentes.
conceptos y diferentes perspectivas de cómo entender a la palabra duelo, y escogía dos. El uno que viene del vocablo del latín duelum, duelum, que está formado por duo, que es dos, fíjense ustedes, dos, desde ya tenemos una pista interesante, y bellum, que significa guerra, combate, ¿no? Por lo tanto, este significado quiere decir un enfrentamiento entre dos. Es cuando hablamos de hubo un duelo o cuando hay como un choque, cuando hay como sí, un enfrentamiento entre dos personas, ¿no? Se fueron y se pelearon a través de un duelo, ¿no? Bueno, y el segundo, que es un poco de lo que vamos a hablar nosotros ahora, viene del latín dolus, la cual viene del verbo dolere, que quiere decir doler, sufrir, penar. Es decir, ya estamos un poco ahí dentro de lo que nosotros queremos hablar ahora, y esto se refiere a una pérdida. Esto viene directamente articulado con la noción de pérdida, y esto es bien importante para los psicólogos, el poder dar cuenta de esta noción de pérdida, y ya vamos a ver por qué. Esto, lo que había dicho antes, es con relación a la etimología. Vamos ahora un poquito a entender qué se dice desde la psicología, desde el psicoanálisis. Mi línea yo tengo un enfoque psicoanalítico, y entonces les traigo un poco lo que lo que nos propuso ya Freud desde el inicio, desde 1917, en su texto Duelo y Melancolía, ¿no? ¿Y qué expresaba o qué decía Freud con respecto al duelo? Decía que es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción, es decir, de una idea abstracta, que haga sus veces como patria, libertad, un ideal, ¿no? Entonces aquí ya tenemos pistas que cuando nosotros estamos hablando de un duelo, no necesariamente hablamos única y exclusivamente de la pérdida de seres queridos o seres cercanos a nosotros. Esto es muy importante porque ya van a ver ustedes que dentro de la pandemia todos nosotros hemos sufrido diferentes pérdidas. No única y exclusivamente vamos a centrarnos a que el duelo va dirigido directamente con la pérdida de una persona. Retomo, entonces es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces como patria, libertad, un ideal. No se considera un estado patológico. Se lo supera pasado cierto tiempo y juzgamos inoportuno y aún dañino perturbarlo. Y yo creo que esto es bien importante porque desde aquí comenzamos ya nosotros a pensar qué es lo que nos sucede en la actualidad. En este momento, no solo a nivel de la pandemia, sino yo diría en esta época que nos ha tocado vivir, en este social, en esta era posmoderna, como se les llama, como llaman los sociólogos, porque justamente es un momento en el cual a los seres humanos se nos dificulta el expresar o el transmitir ciertos afectos, ciertas emociones. Y cuando hablamos de afectos, no hablamos únicamente en psicología de lo que se trata de amor, ternura, cariño, y todo ese tipo de afectos. Nosotros tenemos, y lo sabemos, tenemos un abanico de afectos: amor, cariño, ternura, tenemos también odio, ira, envidia, y tenemos también tristeza, podemos sentir mucha tristeza, cansancio, y justamente una de las emociones más difíciles de poder expresarlas socialmente en la actualidad es la tristeza. Se nos hace difícil el poder aceptar estar tristes frente a los demás, y se nos hace difícil el aceptar la tristeza del otro. Cuando tenemos a alguien cercano, amigo, familiar, y este comienza a mostrar tristeza por una parte de algún proceso humano que esté pasando, normalmente la reacción social es: no, 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 no llores, no, no, no estés triste, no, 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 tiene que pasar, no, piensa en otra cosa, no, vamos a ocuparnos la mente. Como que el espacio de la tristeza, como que el espacio del llanto, como que el espacio de poder dar cuenta de un proceso de dolor, se nos vuelve cada vez más complicado de aceptar, ¿no? En este social
que nos exige estar alegres, que nos exige estar contentos, que nos exige estar, entre comillas, equilibrados constantemente. Y justamente este proceso de duelo, del que nos habla Freud, es un proceso de duelo que viene a dar cuenta de esa tristeza o de la emoción o el afecto que nosotros podemos sentir cuando estamos frente a una pérdida. E incluso Freud lo dice, esto es totalmente humano. Y insiste, no es patológico, vamos a estar tristes, vamos a estar golpeados, vamos a estar afectados, no es patológico e incluso es necesario todo un proceso. Es decir, no es algo que pasa de un rato para otro, es algo, y además, si bien la psicología actual, ya lo voy a mencionar más tarde, ha intentado de una u otra manera organizar incluso las etapas del duelo, sin embargo, yo creo que es necesario que los psicólogos sepamos que estos procesos son subjetivos y que cada persona lo vivencia y se toma el tiempo necesario de acuerdo a su propio proceso personal, ¿no? Entonces, para esto no hay nada definido específicamente no es un proceso lineal, es un proceso lógico, como solemos decir, es decir, es un proceso que respeta el tiempo psíquico de la persona, no un tiempo cronológico. E incluso Freud termina, y es aún dañino perturbarlo. Es decir, que nos está diciendo, bueno, es algo importante que se dé, es algo importante que este duelo salga, se muestre y se lleve a cabo. No lo cortemos, no interfiramos en este proceso de duelo, no respetemos, ¿sí? Su continuidad. Ahora, claro, yo les decía, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Freud nos traía a esta lógica de que el duelo sucede en un momento de pérdida. ¿Y qué es lo que nos pasa a los seres humanos, a las personas en general, con esto de la pérdida? ¿Por qué la pérdida nos resulta tan difícil? ¿Y por qué la pérdida a veces nos puede resultar incluso intolerable, insostenible? Porque toda pérdida dentro del humano nos remite a nuestra pérdida inicial, a nuestra pérdida primaria. Es importante que nosotros pensemos que la estructuración psíquica humana, de los seres humanos, se lleva a cabo, comienza el proceso desde la infancia. Y en la infancia encontramos ya relaciones o vínculos que nos van estructurando, que nos van creando, que son parte fundamental de nuestra, sí, de nuestra estructuración psíquica y que son vínculos esenciales. Y que de una u otra manera vamos sufriendo pérdidas en el desarrollo psicosocial, psicosexual, y esas pérdidas dejan huella en nosotros, ¿no? Y yo quería hablarles aquí del momento de la infancia, porque es un momento esencial, es un momento estructurante, como decimos dentro del psicoanálisis, porque es un momento en el cual enfrentamos las primeras pérdidas esenciales, estas pérdidas que yo les hablaba antes, ¿no? Entonces tenemos inicialmente a una relación madre-hijo, ¿sí? Que es la relación primaria, que es la relación base, digamos, para este bebé que luego se va a desarrollar y se va a estructurar. Y en el momento en que tenemos esta relación, vemos que conforme el bebé va creciendo, comienzan a aparecer las primeras pérdidas, ¿sí? Entonces comienza a crecer, comienza a desarrollarse, comienza a gatear, comienza a caminar, comienza a hablar, y esto implica que comienza a separarse físicamente, corporalmente, y no a depender de esta mamá o de esta figura primaria de amor completo, total, que es la madre, y que según Winnicott y algunos autores del psicoanálisis a nivel de la infancia nos muestran, ¿no? que si bien esta relación de simbiosis es esencial al inicio, esta separación es necesario para después de estructurarnos psíquicamente, ¿no? Y en el momento de la separación comenzamos a separarnos y a desarrollarnos como sujetos independientes, como seres independientes, es cuando
comenzamos a aceptar estas pérdidas. E incluso cuando viene la época, evidentemente, del complejo de Edipo, en el cual se hace una separación fuerte entre la relación, digo, esta separación no es una separación física, no tenemos que entenderla así. Estos son procesos psicológicos inconscientes, ¿no? Es una separación psíquica y que permite al niño o a la niña luego independizarse y seguir desarrollándose como un sujeto independiente de esta diada inicial en el cual se encuentra, ¿no? Entonces, encontramos, si ven ustedes, yo puse ahí dentro de esta lámina el tema de la separación en este primer año que dé cuenta básicamente de estos desarrollos psicosexuales y psicosociales al cual se enfrenta el niño o la niña y que implican ya una separación y que implican también una pérdida. Y esto también se suele ver con los niños pequeños en los momentos de ausencia, por ejemplo, de la madre o de ausencia de la persona que hace la función materna. ¿No? Son momentos de angustia, son momentos de llanto, son momentos de ansiedad extrema. Esto, por ejemplo, estas separaciones las vemos también al inicio en los niños o las niñas cuando van a su primer día a nivel de la escolarización, cuando van a la guardería o cuando van a la escuela. Y siempre encontramos algunos para los cuales esta separación les cuesta muchísimo, ¿sí? Porque es y se la siente como una pérdida. Ven ustedes que la emoción de pérdida y el dolor y la angustia que nos causa, el desequilibrio que nos causa esta pérdida, está ya conceptualizada, está ya presente desde la más tierna infancia. Entonces, claro, tenemos ya esta pérdida y ¿a qué llamaríamos entonces finalmente duelo, no? Tenemos, retomando lo que decía Freud, a esta reacción esperada frente a una pérdida. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es una reacción esperada. Es una reacción que podríamos decir es algo que se puede entender. Es algo que no está dentro de lo patológico. Es un proceso. El duelo es un proceso. El duelo no es algo lineal ni es algo que está siempre bajo que está siempre bajo un mismo equilibrio. El duelo pasa por diferentes momentos. El duelo pasa por altos y por bajos. Y el duelo no es cronológico. No es etapa 1, etapa 2, etapa 3. Durante el proceso del duelo, las personas pueden tener retrocesos o pueden fijarse ciertos momentos en ciertas etapas, unas más que otras. Y por eso les puse aquí, luego de explicar que el duelo es un proceso, les puse aquí ciertas etapas que son etapas que se suelen ver o que son los momentos más comunes que hay dentro de la lógica del proceso del duelo. Sin embargo, repito, esto no es lineal, sin embargo, esto no va a suceder con todas las personas ni con todos los pacientes a los cuales nosotros trabajemos, ¿no? Tenemos etapas de negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Esto es lo que, entre comillas, se esperaría de una persona que está dentro de un proceso de duelo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la pandemia? Ya vamos a ver qué es lo que está pasando, porque de repente todos estos procesos que nosotros creíamos lineales pueden verse mutados, pueden verse cambiantes, dependiendo evidentemente del momento, de la historia, justamente del efecto, del momento que esté pasando la persona, ¿no? Y luego tenemos que, cuando hablamos del duelo, tenemos que tener cuidado, ¿no? Vamos a tener reacciones esperadas. Son reacciones comunes, son reacciones usuales dentro de personas que llevan a cabo el proceso de duelo. Pero también vamos a ver ciertas reacciones que pueden ser consideradas o no patológicas. Y es ahí cuando tenemos que nosotros como psicólogos saber cómo acompañar a las personas, a los pacientes, en este caso si estamos llevando a cabo, por ejemplo, procesos de psicoterapia, de contención o de intervención en crisis, e ir mirando, es importante el poder acompañar a alguien e ir mirando su proceso personal. Tal vez para una persona una reacción pueda salirse de lo esperado y para otra no.
Entonces, sí es importante reconocer esta subjetividad en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Eh, Ahora, lo que les he hablado hasta aquí ha sido con relación a la pandemia, perdón, al duelo. Yo les decía al iniciar este encuentro con ustedes que estamos en un momento bien particular. Estamos en un momento social que nunca habíamos estado antes y para el cual no estábamos preparados. Y yo siempre lo digo, la psicología en el Ecuador no estaba preparada para, para este momento de pandemia y para sobre todo este momento de un trabajo dentro de unas herramientas virtuales particulares. Tuvimos que reaccionar, todos mis colegas en diferentes provincias, y reaccionamos y se abrieron espacios de contención, de sostenimiento, dispositivos muy diversos a nivel de atención psicológica. Sin embargo, esto se fue dando en la marcha, ¿no? Y esto es bien importante. Se fueron construyendo los dispositivos que tenemos ahora, las atenciones en la marcha. Y las seguimos haciendo. Esta pandemia a nivel social nos llegó y, y lo que ha sido es ir entendiendo, ir descubriendo, ir comprendiendo e ir reflexionando entre todos nosotros qué es esto que estamos viviendo y qué es esto que estamos, eh, con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esta pandemia tiene este toque de lo inesperado. Tiene de lo inesperado mucho, fue de un día para otro. Ustedes me dirán, no necesariamente fue de un día para otro. Teníamos medios de comunicación, sabíamos que en otros países estaba sucediendo esto. Sí, sabíamos, pero cuando nos tocó aquí en nuestro país, no estábamos preparados y a nivel mundial tampoco, ¿no? Es como que de repente era muy difícil el poder aceptar o el poder imaginar que en una sociedad del siglo XXI pudiese aparecer una pandemia de este tipo, ¿no? Es como que tal vez la historia que nosotros habíamos leído antes con relación a otras pandemias era historia pasada y el imaginar ahora con todo el avance científico, tecnológico que muestra la humanidad, era difícil entender que íbamos a hacer frente a un virus de lo desconocido. Y yo creo que esto para los psicólogos es bien interesante porque es mostrar este lugar de negar la falta, este lugar de pensar que es posible hacerlo todo o es posible tenerlo todo y de esta manera es negar esta parte de la humanidad, es negar nuestra parte de lo humano, porque recuerden que lo humano implica que no podemos hacerlo todo. Lo humano implica que tenemos límites, menos mal. Y estábamos en un momento social para el cual era muy difícil el aceptar los límites. Y bueno, vino esta pandemia, vino el COVID-19 a mostrarnos que tenemos límites. Y tantos los límites, fíjese, estamos ahorita reunidos en lo virtual. No podemos estar en una reunión cuerpo a cuerpo, viéndonos cara a cara, si no lo hacemos a través de la virtualidad, a través de la tecnología, en este caso, a través del Zoom. Eso fue lo inesperado, ¿no? Y esta ruptura de la normalidad, ¿no? Yo suelo escuchar, y se escucha mucho en medios de comunicación, en redes sociales, se escucha mucho en el Internet, esta cuestión de la nueva normalidad. Y yo no sé, realmente más bien les invito a ustedes a ir pensando ¿a qué nos referimos con esto de nueva normalidad? Sin embargo, se rompió algo de lo que estaba antes, algo de lo que nosotros vivíamos antes, como vivíamos antes, como era esa cotidianidad, esa ruptura ya no va a ser posible. Eso, algo pasó, algo se rompió y por eso puse la palabra ruptura, porque algo se rompió con respecto a eso. Y tal vez a futuro, y ahora estamos tratando de ubicarnos cada uno desde su lugar en algo diferente, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede específicamente a nivel de la pandemia y a nivel del duelo? El COVID-19 es un virus bien particular, no solo a nivel médico, toda la medicina y los médicos y los profesionales en medicina
hablan mucho y están investigando con relación al COVID-19, pero hay algo que a los seres humanos nos relaciona directamente entre el COVID y nuestro miedo, y es la muerte. El COVID viene a mostrarnos eh, que somos seres mortales, que hemos tenido límites, como les decía antes, que estamos atravesados por lo humano y que morimos. Y esto es bien particular porque nos viene a recordar una muerte que nosotros sabemos desde que nacemos que vamos a morir, pero no es un pensamiento recurrente, diario o cotidiano, porque si no, se vuelve insostenible la vida diaria. Nosotros no nos levantamos pensando que nos vamos a morir, porque de lo contrario no hay sentido en levantarte. Nosotros nos levantamos todas las mañanas pensando en todas las cosas que nos toca hacer ese día. ¿Sí? Y hacemos planes y planificamos pensando en que mañana, pasado, en un mes, en 2 meses, en 6 meses, seguiremos vivos. ¿Sí? Si ustedes están estudiando una carrera de 4 o 5 años, es porque ustedes en su psique se imaginan que van a estar vivos en 5 años y que van a poder graduarse. Si es que yo estoy trabajando en una universidad, doy clases, dirijo un centro, no es porque me imagino que hoy me levanto y en la noche me voy a morir. Es porque planifico actividades, planifico clases, planifico procesos, charlas, en fin, muchas cosas pensando en que en 1, 2 o 3 o 4 o 5 meses la vida continúa, mi vida continúa. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID viene a enfrentarnos con una muerte, y no solamente nuestra muerte, sino la muerte de nuestros seres queridos y de la gente que está a nuestro alrededor. Y también el COVID ha venido a significar justamente pérdida de esta cotidianidad que yo les decía y que ya vamos a ver en qué líneas hemos visto estas pérdidas a las cuales todos nosotros, todos y todas, nos hemos visto enfrentados. Entonces, bueno, primero es este tema de la muerte que yo les decía, la muerte en la realidad, la muerte de este cuerpo, del cuerpo, de lo biológico. Sí, entonces, normalmente dentro de un social, bueno, salvo evidentemente en momentos de accidente o en momentos de crisis o desastres naturales muy graves, la muerte también es vivida como un proceso, ¿no? Se espera que sea un tema cronológico, se espera que sea en los últimos años de los seres humanos en los cuales la muerte aparezca. Se espera, y por eso incluso, ¿no? Las estadísticas, las ciencias exactas nos ayudan psíquicamente a darnos cuenta, según la etapa o el momento en que estamos viviendo, cuándo es que se espera la muerte de una persona. Entonces ustedes verán que los economistas o los que hacen estadística nos suelen decir, bueno, la esperanza de vida en el Ecuador es de tanto, la esperanza de vida en Francia es de tanto, la esperanza de vida en Estados Unidos es de tanto. Es porque nos dan una idea y una noción con relación a hasta cuánto podríamos, se espera que vivamos. 70, 80, 90 años. Bueno, si alguien se muere a los 50, se dice, bueno, realmente fue un tema o un accidente o una enfermedad catastrófica o pasó algo. Pero normalmente se espera que la muerte llegue más tarde, ¿no? Entonces es un proceso, es vivida psíquicamente por la persona y por la gente que está alrededor como un proceso. Y por eso, y esto es importante también, esto nos da pistas a los psicólogos, por eso cuando existen muertes de personas más jóvenes o de niños incluso, o de adolescentes, el aceptar o el entender, el comprender estas muertes para los familiares y para la sociedad en general se vuelve muy difícil, en ciertos casos intolerable, ¿no? O sea, es muy difícil el entender, el comprender esto, ¿no? Eso por ese lado. Después, eso con relación a que es un proceso. Después vamos al tema de que se necesita hacer procesos de despedida. Nosotros tenemos dentro de lo social toda una organización con relación a ritos, a momentos, a etapas de qué hacer en el momento del fallecimiento de una persona, ¿sí? Y esto ayuda
Esto es bien interesante. La otra semana yo hablaba con alguien con relación a esto de la pandemia y el tema de las muertes y el tema de que ya no hay velorios presenciales, ¿no? Y a la importancia, por ejemplo, de los ritos religiosos, poco importa la religión que sea, de los ritos religiosos, la importancia que está teniendo a nivel social, por ejemplo, ritos como las misas o los encuentros religiosos virtuales que vienen a sostener psíquicamente a las personas, ¿no? Y claro, ¿qué ha pasado en esta pandemia? En esta pandemia se nos han caído los ritos. Entonces, de repente, no hay manera de llevar a cabo esos ritos. Si una persona, recuerden ustedes lo que pasó en el mes de abril, mayo, en Guayaquil, no había manera de despedirse de esta persona, los cadáveres o los cuerpos estaban en las calles, les llevaban, les incineraban, muchos de ellos se perdieron, no, ni siquiera se les devolvían las cenizas, incluso hubo todo un escándalo de que se equivocaban de cenizas o le entregaban a una familia unas cenizas y 2 o 3 meses después aparecía el ser querido que había estado en la UCI. Entonces, claro, son cosas que nos dejan dentro de una sensación de ser indefensos. No hay manera de despedirnos de nuestros seres queridos, no hay manera de cerrar, no hay manera de dar un sentido a la muerte, porque hay que dar un sentido a la muerte a través de la vida. Y estos ritos y esta despedida no es para la persona que se muere, es para los que nos quedamos vivos. Es porque necesitamos hacer un cierre de esa persona que se fue. Entonces, esto también, el COVID ha venido a cambiar, a caerse, ¿no? Entonces, los ritos, este reconocimiento social de un fallecimiento, porque en el momento que nosotros reconocemos socialmente, implica que le estamos reconociendo como parte de la tribu humana y parte de la tribu humana que implica pasar por la vida y también pasar por la muerte. Ahora, eso con relación a los duelos, con relación a los seres queridos, cuando hay fallecimiento o muerte de las personas, pero no solamente esta pandemia nos ha traído duelos y fallecimientos a ese nivel, pérdidas, perdón. También estamos viviendo en nuestro cotidiano pérdidas. Estamos, todos nosotros, estamos vivenciando, lo hemos vivenciado desde marzo, desde el 16 de marzo, pérdidas. Pérdidas a diferente nivel, ¿no? Desde el Centro de Psicología nosotros abrimos un espacio de contención psicológica que se llama Psicoescucha, entonces la gente llama y también se conecta vía chat para hablar de lo que leen. No son espacios de psicoterapia, son espacios de contención puntuales, ¿no? Para hablar de lo que les pasa, para hablar de lo que les angustia, para hablar de lo que les preocupa, para hablar de su sufrimiento, ¿no? Y entonces hemos oído muchas cosas, y seguimos oyendo muchas cosas, y esto que yo les traje aquí son uno de los temas que salen mucho a través de psicoescucha y que han salido dependiendo evidentemente también de la etapa de la pandemia. Esto es bien interesante. Pero bueno, eso tal vez lo hablamos en otro momento, ¿no? Pero los duelos que yo llamo los duelos de lo cotidiano, que han aparecido, es por ejemplo a través de las relaciones familiares y sociales. Sí, encontrábamos a personas que en un inicio de la pandemia era insostenible el vivir con su familia nuclear únicamente en la casa, porque normalmente no estaban acostumbrados a vivir y a verse todos los días las 24 horas, 7 días sobre 24 horas sobre 7 días, ¿no? Pero también de repente hubo un corte con el tema de las amistades, con el tema de la familia ampliada, con el tema de los conocidos. Entonces, este aislamiento social que implicó el gobierno y que nos planteó el gobierno, vino de una u otra manera, a alterar estas dinámicas y estos vínculos que tenemos humanos, unos entre otros. Hay situaciones, hay familias las cuales se han fortalecido, hay otras que no, hay parejas que se han separado. Sabemos, ¿no? Y tengo entendido que también en estas charlas se ha hablado de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Sabemos que eso también ha subido a niveles muy fuertes con relación a el aislamiento y el distanciamiento social. Entonces,
todo esto ha venido a trastocarse, ¿no? Y esto es bien fuerte. Por otro lado, tenemos la lógica de la sexualidad. Pongo aquí la sexualidad porque de repente, y esto es algo que no se ha hablado mucho, veíamos a parejas que por el tema del aislamiento o, de la, o del distanciamiento estaban alejados y no podían tener sus relaciones afectivas, emocionales, sexuales como pareja. Y de repente teníamos hombres y mujeres jóvenes con separaciones de 2, 3, 4, 5 meses, ¿no? Y eso también, evidentemente, implicaba una pérdida y un trastocamiento de lo cotidiano, ¿no? Igual en la vida diaria, ¿sí? Todo una afectación en la vida diaria. La relación laboral, ¿sí? Una de las cosas que más hemos visto a nivel de los temas laborales es el tema de la temporalidad. Me supongo que también a nivel ahora que lo pienso, no solo laboral, sino también, por ejemplo, de los estudiantes o a nivel de diferentes, de diferentes, sí, de diferentes actividades. El decir, por ejemplo, que eh, ya no teníamos tiempos, horarios y momentos específicos, ni ritos específicos, ¿no? Entonces, de repente nos encontrábamos con reuniones a las 7, 8 de la noche, cuando nuestro horario presencial, me invento, era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué hacíamos reuniéndonos en equipo con el trabajo 7, 8 de la noche? ¿Sí? Y la semana pasada oía yo en el radio, eh, justamente era el ministro, estaban hablando sobre los nuevos leyes con relación al trabajo, y el ministro decía, bueno, claro, miren, estaba en el radio, decía, claro, miren, en realidad no podemos nosotros pensar en una jornada laboral de 8 horas como lo pensábamos antes, porque la gente, los empleados están en la casa, entonces trabajan 2 horas en la mañana, después tienen que hacer cosas que no hacían antes, como cocinar, como comer en casa, como dedicarse a sus hijos, acompañarles a la escuela, o sea, al proceso escolar y después volver al trabajo. Entonces, claro, no es eso un tema únicamente laboral, es que psíquicamente todo está copado, es que ya no hay diferenciación, ¿sí? Todo está mezclado y eso no es sano psíquicamente. Es importante, todos sabemos, es importante estas diferenciaciones, es importante estas separaciones, ¿no? Es importante justamente salir del trabajo y aunque sea el camino hasta llegar a la casa, ya te permite entrar en otro proceso, hacer otro registro psíquico y llegar a la casa. Ahora, estamos en la casa, damos un paso y estamos en la cocina. No hay tiempo, no hay manera, no hay forma de entender esta diferenciación. Y eso nos pasa también, por ejemplo, pienso ahora en las clases. De repente tenemos clases, profesores y alumnos, y los alumnos están en su casa, en su cuarto o en su sala, poco importa, y los docentes también. ¿En qué momento hay esta diferenciación, este espacio de formalidad para dar cuenta que estamos en un espacio educativo, de formación, de intercambio? Es bien complicado, ¿no? Y bueno, y finalmente también nos hemos visto un trastocamiento de los hábitos personales, ¿no? Alimentación, sueño, nuestra relación con el cuerpo. Tenemos un alto nivel de insomnio, gente que no puede dormir o gente que duerme muy tarde y se duerme hasta muy tarde en la mañana, ¿no? Y de repente su horario de funcionamiento, su horario para despertarse y su funcionamiento cotidiano y del cuerpo está trastocado, ¿no? Y también tenemos temas de alimentación o personas que han perdido totalmente el apetito o personas que comienzan a sobrealimentarse por un tema de ansiedad, ¿no? Estas son pequeñas pistas, pequeñas cosas que yo les traigo de lo que hemos visto y de lo que hemos estado nosotros acompañando a las personas de psicoescucha. Estas son respuestas del Ecuador. Es gente ecuatoriana que de una u otra manera llama y habla acerca de lo que le pasa y lo que le tiene en sufrimiento. Ay. Para continuar, por temas también de tiempo, sí, bueno, yo les decía, claro, entonces, ¿cuál es el lugar de la muerte? De la muerte.
eh, dentro de esta pandemia. No es una muerte esperada, es una muerte que nos llega inesperada y nos llega en el momento menos esperado. Sí, nos puede llegar al inicio de la pandemia, en la mitad, ahorita, nos puede llegar en un año, no sabemos. Esta idea o esta noción de muerte eh, etérea que de una u otra manera ronda, lo hace más terrorífico, porque lo hace más inesperado y lo pone dentro de una lógica de lo desconocido. ¿Sí? Cuando puse no sigue el curso normal, es un poco lo que les hablaba, no sigue un curso cronológico. ¿Sí? En un inicio nos decían que las poblaciones de alto riesgo eran las personas mayores a 50 años y que los de 20 a los 30 no les pasaba nada. Después vimos que de los 20 a los 30, a los 35 se contagiaban, algunos incluso morían. Y después decían, ok, los niños no se contagian. Y después vimos que finalmente los niños también se contagian. Entonces, realmente el poder entender o el tener un conocimiento más profundo, certero con respecto a este COVID-19, no es posible. Y es por eso que yo les digo que el COVID-19 vino a romper y a moverle al ser humano de este lugar de conocimiento, de control y de todo poder que tenía en este siglo XXI. ¿Sí? Nos vino a mover de ahí y nos botó de ahí y nos botó muy fuerte. Y la prueba, estamos todos confinados, asustados y, y las personas están con mucha necesidad de acompañamiento y sostenimiento psíquico. Bueno, presencia constante, como les decía del COVID, tenemos una presencia constante y tenemos un miedo continuo al contagio. Cuando salimos de nuestra casa, todos y todas tenemos miedo. Usamos todo lo que nos dicen, tenemos distanciamiento social, tenemos el alcohol, usamos la mascarilla, nos lavamos la mano y está ahí. Y el miedo está ahí, constante. ¿Y qué pasa finalmente con nuestros vínculos? Ya por temas de tiempo voy a apurarme. ¿Qué pasa finalmente con los vínculos, no? ¿Qué pasa con las relaciones humanas luego de esta pandemia? No, durante la pandemia, porque la pandemia sigue, ¿no? Vean qué interesante y qué doloroso a la vez. Porque resulta que cuando nosotros hacemos un vínculo con un otro. Necesitamos de un otro. ¿Sí? El COVID-19 nos ha venido a mostrar que el lugar del otro es un lugar peligroso. El otro nos puede contagiar. El otro puede tener COVID-19. Entonces, lo vamos a pensar 3, 4, 5 veces antes de poder reencontrarnos con un otro, ¿no? Y es el cuerpo del otro. Fíjese, es bien particular porque es este cuerpo que ahorita es nostalgiado por todos, que necesitamos de ese cuerpo del otro y que solemos decir estamos hartos de la virtualidad, ya no quiero más teléfono, no quiero más Zoom. Un paciente me decía, ya no quiero más videoconferencias. Necesito verle, necesito leerle, necesito ver sus gestos, necesito ver cómo se sienta, necesito ver, y no estaba hablando de su pareja, estaba hablando de compañeros de trabajo, ¿sí? Dice, necesito escuchar que se ríen, necesito hacerlo, ¿no? Y claro, y al mismo tiempo yo les decía, es paradójico, porque es este vínculo con el otro y este lugar del otro el que es peligroso y nos puede llevar a la muerte y nos puede contagiar, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento bien complicado. ¿Cómo? ¿Cómo hacer esto, no? Y cómo crear y cómo sostener un vínculo. Tenemos la virtualidad y por eso el lugar de las redes sociales y del Internet en la actualidad es bien particular. Como puede llegar a ser extremadamente atosigante, adictivo, desbordante psíquicamente para las personas, también es un modo y es el medio de estar cerca, de estar conectados, ¿no? Entonces vamos a encontrar personas, y es lo que nos está pasando ahora, que por etapas están hiperconectados o personas que toman realmente distancia
con relación a la virtualidad, ¿no? Bueno, en la psicología, para nosotros poder, para los psicólogos, para que los psicólogos podamos llevar a cabo nuestro trabajo, la virtualidad es esencial. ¿Cómo podemos escuchar, acompañar, sostener al otro sin una herramienta, sin un canal, ¿no? Y es importante hacerlo. Ahora, claro, ¿cómo? Es justamente en lo que nosotros nos encontramos desde el CPA y también desde otros lugares, desde otras instituciones, han creado dispositivos varios con relación a esto, porque no hay una sola respuesta. No hay una sola respuesta. Hay diferentes formas o diferentes posibilidades, diferentes propuestas, y cada persona, cada paciente, la utiliza de acuerdo a cómo se siente cómodo o cómoda, ¿no? Y bueno, claro, cómo sostener el vínculo, puse ahí la mascarilla, esto ya suena, pero claro, esto ya va dentro de lo concreto, ¿no? Tenemos la higiene corporal, tenemos el distanciamiento social, tenemos todas esas cosas de las que yo les hablaba antes, que de una u otra manera apuestan a que todavía se mantenga o se sostenga un vínculo. ¿Y el futuro? ¿Y el futuro? Estamos frente a un desconocimiento, no sabemos qué va a pasar. Un día escuchamos una cosa, otro día otra cosa. Ya vamos 8 meses, ¿no? De esto, y yo les digo porque es bien importante, ustedes como futuros psicólogos y nosotros los que estamos aquí enfrentando y trabajando y sosteniendo a la gente y creando dispositivos, esta sí es una apuesta a largo plazo y es importante que lo tengamos claro. Esto es una apuesta a largo plazo. Hace un mes nosotros desde el CPA solemos tener espacios de charlas y conferencias, y no fue hace un mes, fue en junio de este año, en el momento en que la pandemia estaba muy, muy fuerte, en la primera ola. Nosotros invitamos a un psicoanalista argentino a hablar, que se llama Alfredo Jerusalinsky. Es muy, muy conocido y trabaja con niños y adolescentes, ¿no? Si alguien está interesado en la página del Centro de Psicología, en el Facebook, ahí tenemos las charlas y las conferencias. Bueno, y el Alfredo nos habló con relación a la pandemia y el trabajo con niños y adolescentes a nivel de todo esto, ¿no? Y el Alfredo nos dijo una cosa que a mí me dejó muy, muy impactada y al mismo tiempo me dio muchas vueltas y me sigue dando vueltas, ¿no? Porque fíjense ustedes que nosotros somos psicólogos, que vivimos en pandemia, que estamos atravesados por la pandemia y que trabajamos con gente que está afectada por la pandemia. Entonces, es bien particular nuestro lugar ahora. Y entonces el Alfredo decía, bueno, él es bien radical, ¿no? Y decía, nosotros los que trabajamos en el área de la salud mental no tenemos derecho a alejarnos, a tomar distancia o a deprimirnos. Porque nosotros, la sociedad ha apostado a formarnos y nos está formando justamente para sostenerle en estos momentos de crisis. Y nosotros tenemos que estar ahí para sostener todo lo que ha venido, todo lo que está presentándose y todo lo que va a venir. Entonces, esto es bien fuerte porque al mismo tiempo tenemos que reconocer que somos seres humanos, pero por otro lado, tenemos que reconocer que nuestro trabajo y nuestro lugar dentro de la ética ahorita es sostener a este social desbordado, con mucho miedo, con muchos procesos de duelo, asustados y a veces sin límites, ¿no? Y por eso puse aquí esto de la necesidad de crear espacios de sostenimiento psíquico, social, psicológico, llámese como se llame, diferentes espacios a los cuales las personas puedan acudir en los momentos de tristeza, de sufrimiento, momentos en que quieran hablar. Bueno, he tratado de ser bien corta, pero veo que no fui tan corta. Topé muchas cosas, muchísimas cosas, y bueno, fue casi como píldora, darles así rapidito una noción y hablar de lo que nos está pasando. Entonces, más bien, muchas gracias y quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias, Vero. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de nuestro público. Muchas gracias, Jimé. Muchas gracias
Gracias, Vero. La primera pregunta dice, desde Bowlby, ¿las personas también pueden volver a otras etapas o sus etapas son planteadas de forma lineal? No, el pensar, a ver, el pensar que nosotros los seres humanos somos lineales no es, digamos, no es muy posible, no es muy imaginable. Claro, existen etapas que se esperan que sean cronológicas, no solamente desde Bowlby, ¿no? Eh, sino desde todos los autores. Recuerden que nosotros somos seres sociales, somos seres biológicos y somos seres psíquicos, ¿no? Entonces el cuerpo también está ahí. Entonces cuando yo les hablaba de las etapas y de las separaciones, evidentemente tenemos fases en las cuales la cronología está ahí, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos del Edipo, estamos hablando entre los 4, 5, 6 años. No les digo exactamente 5 años y medio, sino en algunos casos hasta 3 años y medio, 4 años, 5 años, 6 años, ¿no? Cuando hablamos, y ahí les hablo un poco más lacanianamente, porque yo soy más formada de ese lado, del estadio del espejo, estamos hablando dentro de los 6, 7, 8, 9 meses. Si es que hablamos de las etapas psicosexuales, estamos hablando de la etapa oral, la etapa anal, la etapa genital, igual con Bowlby, igual con Spitz, igual con Piaget. Es decir, siempre estamos hablando de etapas, evidentemente con una cronología, pero que pueden ser más flexibles. Ahora, procesos de regresión sí puede haber, pero el proceso de regresión para nosotros los psicólogos sí implica esto de qué está pasando, porque hay una regresión justamente a esa etapa. Y eso nos permite llevar a cabo un análisis y una reflexión. Gracias, Vero. Por honor al tiempo, sí le voy a pedir que sea más concisa. Yo sé que es complejo en usted. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se considera un duelo como patológico? ¿Cuándo se considera un duelo como patológico? Sí, esa es la pregunta. Yo sé que tengo que ser rápida, Cris, pero es que son preguntas importantes, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Cuando es patológico, es importante que las personas estén acompañadas y sostenidas. Y cuando veamos que realmente se queda una persona fija, con una fijación y no puede ir adelante después de algún tiempo, algo está pasando, ¿no? Porque la idea es que el proceso de duelo, recuerden, no sea lineal, sino que el proceso de duelo vaya desarrollándose poco a poco, que la persona vaya moviéndose poquito a poquito y que no se quede fija por mucho tiempo en un lugar específico. Ya. Estoy corriendo, Cris, verás. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede trabajar el duelo en niños respecto a la falta de relación con otros? ¿Cómo trabajar el duelo ante situaciones de violencia? Y esta la vamos a ligar a esta otra pregunta que dice, ¿cómo lograr que un niño asimile la muerte de sus padres o de algún familiar cercano? Uy, es bien duro, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de niños y sobre todo cuando trabajamos a nivel psicológico con niños, tenemos herramientas y sí tenemos técnicas específicas bien interesantes. Tenemos todo lo que es la cuestión lúdica, tenemos el proceso de simbolización, tenemos todo lo que es, por ejemplo, el hecho de que el niño pueda hablar, dibujar, utilizar plastilina, que el niño pueda siempre acompañado por un profesional. En estos casos, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de pérdida de padres, es importante el que también se lo pueda hablar dentro de la familia, con las personas responsables del niño y también que éstas sean acompañadas por el psicólogo o por una persona que sepa y que acompañe a estos procesos. Muchas gracias, Vero. La siguiente dice, ¿sería correcto tratar de integrar o acostumbrarnos a la muerte? ¿Cuándo vamos a poder volver a la normalidad? Yo no sé si nos vamos a acostumbrar a la muerte, no nos vamos a acostumbrar a la muerte. Ojalá no nos acostumbremos a la muerte, ¿no? Porque la muerte tiene su lugar. Es decir, claro, tiene su lugar. ¿Cuándo volveremos a una cotidianidad? Más bien lo que nos toca ahorita es sostener y sostenernos y acompañarnos, ¿no? El miedo a la muerte va a estar ahí, pero ir entendiendo el miedo, ir entendiendo qué lugar le damos a ese miedo. Más allá de acostumbrarnos a la muerte, si nos acostumbramos a la muerte, nos volvemos muy insensibles, ¿sí? Necesitamos también guardar esta sensibilidad y esta humanidad que nos atraviesa. La siguiente dice, ¿cómo ayudar a las personas que no han podido despedirse de sus familiares antes de fallecer? ¿Qué tipos de rituales se puede utilizar? Sí, y eso es importantísimo ir abriendo
Tengo entendido que algunos colegas ya lo hacen. Es importante no solamente que la persona trabaje terapéuticamente con relación a su pérdida, hay muchas maneras de hacer rituales. Vean, es un sinnúmero de cosas, hay maneras de que no solamente hablen acerca de la pérdida, pueden acercarse. Eh, Entiendo que les dan, por ejemplo, las cenizas, entiendo que, no sé, eh, cuál será el lugar, por ejemplo, de las cenizas en los cementerios. Técnicas hay muchísimas, pero sí es importante hacer el cierre. Más allá de la técnica, es importante que la persona viva haga el cierre y le despida a su ser amado. En este caso, no puede despedirle socialmente. Vean, hay alternativas. Tenemos las misas vía Zoom, podemos hacer los velorios vía Zoom. Si es necesario esta validación social, si lo quieren hacer solamente a través de la familia, también se lo puede hacer, pero es necesario este espacio de reconocimiento de la vida de la persona que falleció. Tenemos otra pregunta que dice, súper chévere la charla, ¿será que nos puede compartir las diapositivas? Sí, sí, sí lo puedo hacer, no hay problema. La siguiente dice, ¿es correcto no informar de la muerte de un familiar a un adulto mayor? Ay, depende. A ver, si me preguntan a mí, yo creo que todos tenemos derecho a la verdad. Sin embargo, estamos hablando de procesos humanos y hay que ver el caso a caso. Tal vez quién lo diga, en qué momento lo diga, en qué etapa lo diga o cómo lo diga, eso hay que pensarlo, ¿no? No podemos hacerlo de manera brutal, no podemos hacerlo de manera concreta. Eh, hay situaciones que son extremadamente delicadas, que es necesario decirlo, pero hay que saber cómo decirlo. La última pregunta dice, mi novio perdió a su padre hace una semana. Quisiera saber cómo podría ayudarlo en un momento así. Bueno, si es tu novio, tienes que ayudarle como novia, ¿sí? Como pareja. ¿Sí? Tú no eres la psicóloga de tu novio, tú eres la pareja de tu novio y tú le tienes que estar al lado de él y tú eres la novia. Se conocen, sabes que está pasando por una de las peores pérdidas que puede ser, que es perder a un padre o a una madre y hay que acompañarle, hay que estar allí. En estos casos, cuando es una situación cercana a nuestra, nos tenemos que olvidar del tema de la psicología, tenemos que estar ahí como personas, como seres humanos, con nuestros afectos, en nuestro lugar, ¿no? Y eso es importantísimo para las personas que están sufriendo una pérdida. Y ya ahora sí, la última pregunta dice, ¿se puede considerar el duelo, ¿se puede considerar duelo al abandono de los padres hacia los niños? A ver, el abandono de los padres hacia los niños es el niño el que tiene que hacer el duelo de ese padre o esa madre que le dejó. Claro que sí, porque es una pérdida. Eh, es eso, es una pérdida de ese padre o de esa madre, de ese padre o esa madre. Ahora, bueno, yo trabajo con niños, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque normalmente dentro de una familia o dentro de un grupo familiar hay alguien que asume función materna o función paterna, ¿no? Entonces de repente lo que tiene que hacer ese niño o esa niña es hacer una pérdida, perdón, es elaborar un duelo con relación a ese padre biológico o a esa madre biológica. Sí me hago entender, no a la maternidad o a la paternidad, porque eso también puede asumirse otra persona a través de una función. Estoy Creo corriendo, que la Cris. gente escucha última pregunta y se emociona. Ahora sí, esta es la última. Dice, ¿qué hacer cuando la persona no quiere hablar sobre su pérdida? Bueno, no quiere hablar, ¿no? Y habrá un momento en que hable. No necesario, yo sé, los psicólogos tendemos al tema de la palabra, ¿no? Y sí, claro, a través de la palabra sería lo ideal que la persona pueda hablar. Hay otras maneras también de hacer duelos, ¿no? Hay otras maneras que nosotros tenemos. Las personas podemos sacar mucho a través, por ejemplo, lo que les decía yo, la tristeza, el llanto, ¿sí? Qué sé yo. Hay gente que comienza a trabajar muchísimo como loco. Bueno, no digo que ese sea el camino, pero hay diferentes maneras de ir sacando esa tristeza y esa melancolía. Lo ideal sería realmente, lo ideal es que en algún momento se pueda hablar, pero no forcemos. Habrá gente que no está lista. Ok, vamos a esperar hasta que estén listos. ¿Ya? Listo, Vero, muchas gracias. Creo que por mi parte esas ya fueron todas las preguntas.
Listo, muchas gracias. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Muchas gracias, Veros, por acompañarnos este día. Su ponencia ha sido sumamente interesante y le agradecemos de sobremanera. De igual manera, queremos agradecerles a los que organizan este evento y no olviden que les esperamos en la charla de psicología forense. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Jime, Cris, Michelle y al que dice gobierno estudiantil. Muchas gracias. Para mí siempre es un gusto el poder hablar. Me han hecho correr ahora, pero bueno, así toca, ¿no? Así toca a veces por temas cronológicos. Gracias.